Bien, bienvenidos a todos. Comenzamos nuestro curso de Mariología propuesto por la Escuela de Teología de la Prelatura de Cafayate eh, en este año mariano nacional. Nuestro curso tomaría entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre. Les pedimos disculpas porque no estamos muy habituados a la tecnología de distancia o virtual, ¿no es cierto? Así que bueno, sépanos disculpar esos errores o esas improlijidades que por ahí podrán encontrar seguramente ustedes, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas que tal vez nos llame la atención es el tema de la Mariología, precisamente. Es justo lo que vamos a tratar, porque normalmente no se habla de ella, ¿no? Nosotros lo que vamos a desarrollar aquí son nociones básicas de Mariología, porque desarrollarla como tal en profundidad nos llevaría bastante tiempo. La Mariología es una parte de la teología, ¿sí? Eh, que busca siempre profundizar, ¿no es cierto?, y aclarar el misterio de la Santísima Virgen María dentro de lo que nosotros podemos conocer, ¿no es cierto?, de lo que Dios nos ha revelado. Por de pronto sí sabemos que la Santísima Virgen María constituye un capítulo aparte, ¿no es cierto?, dentro de todo lo que es el plan de salvación. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el cursado, porque de alguna forma es como el hilo conductor de toda la Mariología. Ahora, esta Mariología, al igual que toda la teología, tiene unas fuentes, tiene unas bases, ¿no es cierto?, que no se las puede negociar, ¿no es cierto? Y son las Sagradas Escrituras por una parte, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Cuanto a Sagradas Escrituras, nosotros podemos considerar que tenemos conocimientos bastante claros sobre lo que se trata, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios escrita. Y la Sagrada Tradición, ¿no es cierto?, nos lleva a pensar en esa palabra de Dios también que no está escrita, pero que ha quedado en la tradición de la Iglesia. Acordémonos un poquito para que terminemos de ubicarnos con esto. En primer lugar, la predicación del Evangelio no fue hecha por escrito, no son los escritos del Evangelio lo primero que hay. Lo mismo se puede decir del Antiguo Testamento, no es que alguien se sentó a escribir la Biblia y después se pusieron a leerla los demás. No, lo que hay primero es una tradición oral, es decir, una tradición que pasa de boca en boca, relatos que se repiten, ¿no es cierto? Relatos que van, repito, de boca en boca. Esto tanto en el Antiguo Testamento, que son los libros que están anteriores a Jesús, ¿no es cierto?, como en el Nuevo Testamento, que son todos los posteriores a él, ¿no? Entonces, primero hay una predicación oral hecha con la boca, ¿no? Entonces, que se va repitiendo entre comunidades, ¿no es cierto? Y en el caso de los evangelios, a los pies del testimonio de los apóstoles. Ahora bien, eso va constituyendo lo que nosotros llamamos la sagrada tradición. Notemos que no hay nada escrito hasta este momento, ¿no es cierto? Y después, con el tiempo, ¿sí?, se pasa a empezar a escribir algo de lo que esa sagrada tradición ya viene diciendo, ¿no es cierto? Y se va compartiendo a lo largo del tiempo en las comunidades. Ahí es cuando recién comienzan los escritos del Nuevo Testamento. Más todavía, los primeros escritos del Nuevo Testamento no vayan a creer ustedes que son los evangelios. Al contrario, ¿no? Son las cartas de los apóstoles. Después van apareciendo los evangelios y después se van compilando, ¿no es cierto? Se van reuniendo hasta que llegan a tener la versión que nosotros tenemos de los evangelios en la actualidad. Esa sagrada tradición, ¿sí?, es también fuente del conocimiento teológico, ¿no? Y esa sagrada tradición ha guardado en su memoria y en su reflexión, ¿no es cierto?, una serie de datos y de cosas que no necesariamente están escritos en la Sagrada Biblia. Entonces, esto
de paso cañazo, ¿no es cierto? Eh, la espiritualidad católica no depende únicamente de la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia es expresión de la tradición de la Iglesia, porque la tradición de la Iglesia es la que la ha dado a luz a la Biblia. ¿Eh? Es la predicación eclesial la que se ha ido repitiendo a lo largo de los años y que después fue fraguando en una serie de escritos que son las Sagradas Escrituras. Entonces, las fuentes de la Mariología, y lo mismo que de la teología, son las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición. ¿Sí? Ahora bien, eh, tanto la una como la otra, la tradición como las escrituras, eh, están interpretadas por lo que nosotros llamamos el magisterio de la Iglesia. ¿Eh? Magisterio de la Iglesia es el servicio que en la Iglesia se brinda para interpretar correctamente las escrituras y la tradición, ¿no es cierto? Y todos los postulados de nuestra fe católica, ¿no? Entonces, el magisterio de la Iglesia es lo que está al servicio de la correcta interpretación tanto de las Sagradas Escrituras como de la Iglesia, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros es el tema de María como Theotokos o Teótocos. A medida que vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta y vamos a ver qué quiere decir esta expresión tan llamativa, ¿no es cierto?, que está en lenguaje griego. ¿Qué es esto de Teótocos? María es considerada precisamente la Teótocos, es decir, la Madre de Dios. Eso quiere decir Teótocos. Entonces, vamos a ver el tema de María como Madre de Dios, que es lo principal, ¿no? Y María es Madre de Dios porque el Verbo de Dios se ha hecho carne, ¿no? El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? La segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho carne. Y se ha hecho carne, ¿no es cierto?, en ella y con el consentimiento de ella. Esta encarnación del Hijo de Dios, ¿sí?, es fundamental para entender el misterio de la Santísima Virgen María, ¿no es cierto?, con la raíz más honda que él tiene, que es esto de la Teótocos, de la Madre de Dios, ¿sí? El, sin el Hijo no hay madre, ¿no? Sin el Hijo de Dios no hay Madre de Dios. Entonces, la razón de ser de todos los misterios y de todos los privilegios que la Santísima Virgen María tiene es precisamente en la encarnación del Verbo de Dios, del Hijo de Dios en ella, ¿no? Entonces, por eso, si nosotros por un imposible quitáramos de la historia de la salvación a Jesús, no habría salvación. Si nosotros por un imposible quitáramos al Hijo de Dios de el misterio de la Santísima Virgen María, ese misterio de la Santísima Virgen María, con todas las prerrogativas y con todos los dones y toda la santidad que ella tiene, se cae. ¿Sí? El fundamento y la base y el sostén de todo el misterio de María está en el Hijo de Dios. ¿Sí? Si el Hijo de Dios se ausentara, entonces todo el misterio de la Virgen se cae. No se ausentó nunca, ¿no es cierto? Al contrario, acá hay como un doble pivote, como un doble eje, ¿no? Por una parte, el Hijo da fundamento a la Madre, pero por otra, también la Madre le da fundamento al Hijo. ¿Por qué? Porque sin María, como lo manejó Dios al tema de la salvación de los hombres, sin María no habría Cristo. Entonces, hay una mutua implicancia entre el uno y el otro, pero como quiera que sea, un misterio, el misterio del Hijo, se esclarece con el misterio de la Madre y el misterio de la Madre se entiende a la luz del misterio del Hijo. Entonces, hay como una especie de círculo entre estos dos elementos, la Madre
y el Hijo, María y Cristo, ¿no? Esto es importantísimo. Y es interesante que tengamos en cuenta cuáles son los motivos de la encarnación. ¿Eh? Eh, y lo primero que nos sale a la vista es que esta encarnación del Hijo de Dios es para salvar y reconciliar a la humanidad. Recordémonos que lo primero que nos salta a la vista a nosotros es el pecado original con el que toda la humanidad, ¿no es cierto?, ha lidiado y lidiará hasta que se termine nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces, y el Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvar y reconciliar a esa humanidad que se había alejado de Dios. También se ha hecho hombre para manifestar el amor divino. ¿eh? Entonces, en Jesús nosotros tenemos el verdadero rostro y el único rostro del Padre, ¿no? Que se nos ha manifestado como un amor incondicional, un amor que sale a buscar a aquel que se ha perdido, pero un amor, ¿no es cierto?, tan grande, tan fuerte, que hasta tiene la capacidad de entregarse a la muerte por nosotros. Es medio parecido a lo que nosotros entendemos con el amor de la amistad o cualquier otra forma de amor, incluso el amor de la pareja con mayor razón, o el amor paternal y maternal, ¿no es cierto? Es fácil decir te amo cuando está todo muy bien, ¿no es cierto? Y escribirte un poemita de amor y mandártelo perfumadito. Pero ¿dónde se mide el amor cuando se está sufriendo? ¿Eh? Aquel que se ha metido con vos cuando se está sufriendo, ese es el que te quiere. El otro te puede escribir cosas muy lindas, te puede llenar de regalitos, pero si no está con vos cuando las papas queman, lo más seguro que no te quiere. Y Dios, en la encarnación del Hijo de Dios, nos ha mostrado su amor divino al punto de que ha querido pasar nada más y nada menos que por la muerte y una muerte en cruz, como dice San Pablo, ¿no es cierto? Que no es cualquier manera de morir. ¿eh? No es que murió de viejito en una cama tibiecita, sino que ha muerto de una manera físicamente tremenda, devastadora la cruz. ¿sí? Se ha hecho carne también para ofrecernos un modelo de santidad, para que nosotros mirándolo a Él podamos, imitándolo a Él, podamos también tener una vida de santidad como la de Él. Nuestro modelo siempre es Cristo. Y a raíz de Cristo, también nos ayudan a ser santos aquellos que son como Cristo, en el sentido de que son sus seguidores. El único que va al frente es Cristo. Todos los demás, desde María Santísima hasta el último de nosotros, vamos detrás de Cristo. Y por último, el otro motivo de la encarnación es la participación en la vida divina. Dios quiere que participemos de su felicidad eternamente. ¿No es cierto? Por detrás del pecado original esto sucederá después de que muramos y en la plenitud se dará cuando se termine la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Al final de los tiempos. Pero esta es la intención que tiene el Señor cuando ha querido hacerse carne, ha querido hacerse hombre. Acuérdense lo que dice el capítulo primero del Evangelio de San Juan, el Verbo se hizo carne. Ahora, se hizo carne en María, no hubo otro camino. ¿Que podría haber habido otro? No sé, que lo que podría haber habido yo y todos nosotros hablamos de lo que hubo, de lo que Dios, ¿no es cierto?, ha hecho porque ya lo tenía planificado desde siempre, ¿no? Entonces, para que nosotros participemos de esa vida divina, el Hijo de Dios se hizo hombre y se hizo hombre en María Santísima. ¿eh? Entonces, eh, para esto es interesante que nosotros también entendamos algunas cosas, para que la entendamos a la Santísima Virgen María como Teótocos, es decir, como Madre de Dios. No quiere decir con esto que la Virgen ha dado origen a Dios, porque Dios no tiene origen, Dios es eterno. No es que la perfección de Dios necesita de la perfección de esta mujer, porque Dios es perfecto en sí mismo. Su perfección no depende de ningún ser, ni humano ni de cualquier otro tipo. ¿sí? Entonces, es madre de Dios, pero no por eso. ¿sí? Lo vamos a ver un poquitito ahora. Cuando nosotros miramos la naturaleza, y los primeros cristianos hicieron eso, siguiendo lo que ya habían planteado
desde hacía siglos atrás, los grandes pensadores de la humanidad, los filósofos, ¿no es cierto? Ellos eh, se habían planteado lo siguiente, ¿no? El tema de la naturaleza, ¿no? Hay en la creación un sinfín de seres que existen, ¿no? Y seres que tienen características que les son comunes. Por ejemplo, todos los vegetales tienen hojitas, tienen raíz, tienen tallo, ¿sí? Todos los vegetales. Bien, esas características comunes, las hojas, los tallos, más allá de la forma de los tallos, de las hojas, de las raíces, ¿no es cierto? Pero estas características comunes son lo que nosotros, lo que los cristianos, siguiendo a los filósofos antiguos paganos, porque no eran cristianos estos filósofos antiguos, más ni siquiera eran creyentes en el Dios que se había revelado a Israel, ¿no es cierto? Son filósofos paganos. Eh, Siguiendo el pensamiento de estos filósofos paganos, ¿qué es lo que dicen? Bueno, hay una serie de eh, cosas existentes, de criaturas, ¿no es cierto?, que tienen una serie de características que les son comunes. Esas características que les son comunes, ellos les llamaron naturaleza, ¿sí? Eh, lo que en griego se les sabía decir physis. Esto capaz que en este momento no nos resulta interesante, pero si hacemos un poquito de historia de la iglesia, nos va a dar la posta de muchas cosas y de muchos errores dogmáticos, ¿no es cierto? Porque se confundió la naturaleza precisamente, ¿sí? No se tenía claro lo que era la naturaleza. Ahora bien, dentro de los seres creados que existen, que tienen una naturaleza, una determinada manera de, de existir, una determinadas características que les son propias, ¿no es cierto? Eh, Hay algunos que tienen capacidad eh, de locomoción, es decir, de moverse por sí mismos. No es como la hoja del árbol que la mueve el viento, o como el agua que corre por la gravedad y a veces también por otras fuerzas, ¿no? Hay una serie de seres que tienen la capacidad de moverse por sí mismos, ¿no es cierto? Y estos seres que se mueven por sí mismos son los que les han llamado normalmente animales, así de simple. ¿M? El perrito se puede trasladar. La plantita no, la plantita ahí creció, ahí quedó, ahí se murió, ¿no? Los animales siempre tienen la capacidad de moverse por sí mismos, moverse, ¿no es cierto?, por su propia iniciativa y capacidad. Esto constituiría la naturaleza animal. Pero dentro de este grupo de seres que se mueven a sí mismos, ¿no?, hay unos que son muy especiales, eh, eh, que tienen dos características que resultan interesantes, que los sacan del grupo de los animales. Estos seres son los que tienen una capacidad de inteligencia abstracta y una capacidad de decisión libre. ¿Eh? Entonces, estos seres que tienen esta capacidad de conocimiento y de voluntad son lo que se les llama personas. ¿Eh? Y entonces, en griego la palabra persona es hipóstasis. ¿Eh? Entonces, eh, vuelvo de nuevo, estos seres, ¿no?, que tienen en sí mismo algo de lo vegetal, algo de lo animal, tienen algo que ni es ni animal ni vegetal, son por lo menos estas dos capacidades, la capacidad de inteligencia, la capacidad de voluntad. ¿Eh? Tienen una voluntad libre, o por lo menos, sí, libre, libre como tal, ¿no? En el caso de los seres humanos es una voluntad relativamente libre, ¿no? Porque si seguimos mirando nosotros nos daremos cuenta que el concepto de persona como ser viviente, capaz de conocer y de conocerse a sí mismo y de tener un conocimiento de carácter abstracto, como así también la capacidad de decidir por sí mismo, también es aplicable a los ángeles, que ya no tienen cuerpo, ellos no tienen cuerpo, son espíritus, y a Dios mismo.
¿sí? Por eso hablamos de las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿sí? En el caso de los seres humanos somos seres que estamos todavía encarnados y entonces de alguna manera nuestra voluntad y nuestra inteligencia se ven limitadas por nuestra situación física, ¿no es cierto? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que escuchamos, ¿sí? Eh, y las cosas que más o menos a veces nos condicionan de nuestras propias emociones, ¿no es cierto? Condicionan nuestra voluntad. En el caso de los animalitos, se mueven por sí mismos, sí, por supuesto que se trasladan de un lugar a otro de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a los miembros que puedan tener en sus cuerpos, pero no son libres de sus movimientos instintivos. A los animalitos los gobiernan los instintos. Ellos instintivamente tienen una manera de comportarse y una manera de hacer las cosas y de hacer cosas. El ser humano, ¿sí?, tiene la capacidad de poder superar los instintos. Y eso es lo que muestra que en el ser humano existe un principio que le llamamos el de voluntad, ¿no? Tiene la capacidad de hacerlo, ¿eh? Entonces, los seres humanos no necesariamente hacen siempre lo que los instintos le dicen, ¿sí? No necesariamente. Y cuando se dejan arrastrar por los instintos, muchas veces es porque han perdido la capacidad de ejercer con total libertad su voluntad, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo esto, ¿no? Tenemos estos conceptos, del de naturaleza y el de persona, que esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿eh? Saber que entre los seres que existen tienen naturaleza y algunos, no todos, son personas. Son personas aquellos que tienen inteligencia, voluntad y pueden autogestionar su propia vida, ¿no es cierto? Y decidir por el bien, por el mal, por la verdad, por la mentira. Así de simple, ¿sí? Entonces, esto en primer lugar. Ahora, el verbo encarnado, ¿sí? En el verbo encarnado también podemos hablar de persona y de naturalezas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo encarnado, yo les decía, el concepto de persona como un ser que es capaz de tener su propia inteligencia y su propia voluntad libre, es aplicable incluso a la persona del Padre, Dios, a la persona del Hijo, Dios, y a la persona del Espíritu Santo, Dios. ¿Sí? Todas estas tres personas tienen esta capacidad a un nivel máximo e infinito, ¿sí?, que nos excede a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad. Bien, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, o el Hijo, como le quieran llamar, ¿no es cierto?, es una persona, la persona del Hijo, que no es la persona del Padre ni es la persona del Espíritu Santo, es sí mismo, es la persona del Hijo. Esta persona del Hijo comparte todas sus características con las otras personas de la Trinidad, que es el Padre y el Espíritu Santo, ¿sí? Y esas características son su naturaleza, y su naturaleza es divina. Los tres son Dios. Por eso, cuando nosotros nos hablan de la Santísima Trinidad en la Iglesia, ¿qué nos dice? Que son tres personas distintas, pero con una única naturaleza, que es la naturaleza divina. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero es la frase que nosotros normalmente hemos aprendido. Son tres personas distintas con una única naturaleza. Es la naturaleza divina. Si lo queremos entender de un poquito más, podríamos hacer una analogía o un parecido con nosotros los seres humanos. ¿Todos los seres humanos tenemos una naturaleza humana? Por supuesto que sí, con la dignidad humana. Pero todos nosotros, que somos millones y millones en el planeta, somos millones y millones de personas distintas. Ninguno es un reflejo perfecto del otro. Ninguna es prolongación del otro, ¿sí? Mi persona, ¿sí?, es única en la historia y en el mundo. No va a haber otro. Pero es una persona que tiene una naturaleza humana, igual que la naturaleza humana que tiene mi vecino,
igual que la naturaleza humana que tiene el habitante del África, igual que la naturaleza humana que tiene el habitante del Asia, igual que la naturaleza humana que tiene el habitante de Europa. ¿Sí? La naturaleza es común, es la naturaleza humana. Las personas son 1.000.000 distintos, que comparten la naturaleza. En el caso de Dios, no son 1.000.000 de personas, son 3. Y comparten la misma naturaleza, la naturaleza divina. Pero volvamos de nuevo a prestar atención al Hijo de Dios, una persona de naturaleza divina. ¿Sí? Esa persona de naturaleza divina, ya hemos visto los motivos por los cuales se encarnó, ¿sí? Se encarna. Y eso quiere decir que esa segunda persona de la Trinidad, distinta del Padre, distinta del Espíritu Santo, de naturaleza divina, esa persona ha tomado cuerpo en el vientre de la Virgen, ha tomado alma en el vientre de la Virgen, ¿sí? Y entonces esa persona divina, además de la naturaleza divina que tiene por sí mismo desde toda la eternidad, ha asumido una naturaleza humana. Entonces, por eso decimos nosotros que en el Verbo encarnado tenemos una persona, la del Hijo o la del Verbo, como le quieran decir ustedes, con dos naturalezas, ¿sí? La que tuvo desde siempre, la que tiene desde siempre, que es la divina, y la que asumió en algún momento de la historia, que es la humana. ¿eh? Entonces, el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha tomado toda la naturaleza humana. No es que ha tomado solamente el cuerpo, o no es que ha tomado solamente el alma, o no es que ha tomado solamente las potencias superiores de la inteligencia, la voluntad y las emociones. No, todo, todo, todo. ¿eh? Todo eso lo ha tomado el Hijo de Dios. Y entonces, porque en esa persona divina, en esa persona de naturaleza divina que es el Hijo, que ha tomado la naturaleza humana, ¿no es cierto? Lo ha hecho en María Santísima, por eso, porque lo ha hecho en María Santísima, nosotros decimos que ella es la Theotokos, es la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque es en ella en la que el Hijo, que existió desde siempre de una manera perfecta, ¿sí? Asumió la naturaleza humana. Entonces, por eso hablamos de María como Madre de Dios, ¿sí? Entonces uno podrá decir, bueno, pero es madre de la naturaleza. No, es que la naturaleza nunca existe en el aire. La naturaleza siempre existe, ¿no es cierto?, afirmada en personas. Siempre existe afirmada en personas. No anda la naturaleza humana caminando por ahí, o la naturaleza canina caminando por ahí. La naturaleza canina anda en los perritos. La naturaleza vegetal está en los vegetales, que son seres individuales. La naturaleza humana, ¿no es cierto?, está en las personas. Ahora, el Hijo de Dios es persona divina. Por eso hablamos de la Santísima Virgen María como Madre de Dios y no como Madre, ¿no es cierto?, solamente de la humanidad de Jesús. ¿Mm? Porque la humanidad de Jesús no podría existir si no se afirmara en una persona. Y la persona en la que se afirma toda la naturaleza humana del Hijo de Dios es la persona segunda de la Santísima Trinidad. Por eso decimos nosotros que María Santísima es Madre de Dios. ¿Sí? Esto fue declarado dogma al principio de la Iglesia, pero la Iglesia ya tenía conciencia clara de este misterio. ¿Sí? Precisamente por eso lo declaran dogma, porque ya hay tradición. ¿Ven? Volvemos al tema de la sagrada tradición que les decía al principio. ¿Sí? La tradición siempre dijo que la Virgen era madre del Hijo de Dios. Y hubo un momento en la historia donde eso se dijo oficialmente, así como hubo un momento en la historia en que se empezó a escribir la tradición oral, la predicación oral, también hubo un momento en que algunas cosas que maneja la tradición se fueron declarando de una manera dogmática. ¿Sí? Entonces, vemos esto, María es Madre de Dios por este motivo. ¿Sí? Y una última cosa que me parece es un detalle bastante interesante, nosotros vemos acá que habla de la Theotokos, de la Madre de Dios, eso es lo que quiere decir en griego. Y la palabra tokos, porque es una palabra que está compuesta por theos, que quiere decir Dios, y tokos.
¿Qué quiere decir tocos? ¿Sí? Parto. Parto. La humanidad que ha asumido el Hijo de Dios en el vientre de María es tan real que ella lo dio a luz en un parto. El Hijo de Dios se hizo hombre de una manera tan real y se hizo carne, y realmente tan carne, que la madre lo dio a luz en un parto. No estamos hablando de una maternidad que es solamente maternidad del corazón, o es una maternidad porque simplemente lo quiere mucho, o es una maternidad aparente. No, es una maternidad que incluso ha tomado, ¿no es cierto?, la parte física del Hijo de Dios, al punto de que esto se ha producido a través de un parto, la teótocos. Tocos quiere decir eso, parto, ¿sí? Bien, sigamos un poquito adelante con el tema de la Santísima Virgen María como Madre de Dios. Nosotros hemos visto que la Virgen María, ¿no es cierto?, está planificada desde siempre por Dios para ser la Madre de Dios. María Santísima desde siempre estuvo en el plan divino para ser la Madre del Hijo único de Dios. De allí se entienden todos los dones que tuvo desde el primer instante de su existencia, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios le dio a la Virgen, se lo dio en atención a que ella tenía que ser la Madre de Dios. Todas aquellas prerrogativas que Dios le otorgó en vistas a su maternidad divina fueron captadas por la Iglesia desde sus inicios, y a medida que fue avanzando en su historia, lo fue explicando o explicitando en sus declaraciones dogmáticas. Sin embargo, esto no quiere decir, esta elección de Dios, ¿no es cierto?, que Dios le haya anulado la humanidad a la Virgen, ¿no es cierto?, al hacerla así. No, 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 no. La Virgen María es un ser humano perfectamente preparada para llevar adelante su misión. Y eso quiere decir que para ser Madre de Dios, el Señor Dios ha querido que ella ejercitara las facultades típicamente humanas, que son la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Entonces, es un ser perfectamente humano preparada la Virgen, ¿no? Y eso implica la facultad y el uso de su inteligencia, y, como toda persona humana la tiene, y el ejercicio de su voluntad plenamente libre. Esto es importantísimo porque significa que la Virgen no es que estaba tan preparada por Dios que cuando Dios le pidió que fuera la madre, ya no le quedó otra que ser la madre, porque ya estaba preparadita. No, 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 no. No. Dios la hizo humana, es decir, inteligente y libre. Para llevar adelante la misión que Dios le tenía preparada, tenía que ejercer su inteligencia y su voluntad. Y eso nosotros lo vemos sobre todo en el capítulo primero del Evangelio de Lucas, entre los versículos 26 y 38. ¿Sí? La inteligencia y la voluntad de la Virgen fueron ilustradas por el ángel que va y le anuncia que Dios la tiene elegida, llena de gracia, para ser la madre del Mesías Salvador. Ella le hace una serie de preguntas al ángel, porque su inteligencia es eso, inteligencia. ¿Y la inteligencia qué hace? Pregunta. La inteligencia conoce. La inteligencia se mueve de esa manera, averigua, ¿sí? Y con una inteligencia que está aproximada lo más que puede a la verdad, la voluntad elige a favor de esa verdad o en contra de esa verdad. Esto es lo que sucede con la Virgen. Esto lo podemos encontrar en varias partes de la Sagrada Escritura, pero el relato esquemático, si se quiere, es el de Lucas. María está predestinada, ¿sí? Está elegida por Dios, pero tiene que ejercer su libre voluntad
y tiene que hacerlo a la luz de su inteligencia esclarecida. Por eso tiene ese diálogo con el ángel y el ángel le va aclarando todas las preguntas que le va haciendo la Virgen. El relato termina cuando la Santísima Virgen María dice: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ahí hace el acto de voluntad, pero lo hace con plena libertad, ¿sí? Y lo hace con su inteligencia plenamente iluminada y esclarecida por lo que le ha dicho el ángel. Ahora, la Virgen es un ser humano perfectamente preparada para su misión, ¿no es cierto? Y tiene la inteligencia y la voluntad perfectamente listas para entender lo que esa misión significa. Pero esto no ha dejado de que la Virgen, esto no ha hecho de que la Virgen deje de ser humana. La Virgen es humana. No es divina, no es que a partir de ahí se ha hecho un ser angelical, ni mucho menos que se ha hecho un ser divino. No, 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 no. La Virgen es humana, es plenamente humana, ¿sí? Y solamente humana. Es plenamente humana, perfectamente humana, pero es solamente humana. Entonces, su inteligencia y su voluntad pueden ser muy grandes, pero no son infinitas ni todopoderosas como la de Dios. Entonces, por eso, porque la inteligencia y la voluntad de la Santísima Virgen María, libre de los condicionamientos que nos ha dejado el pecado original a todos nosotros, ¿sí? Pero es inteligencia solamente humana y voluntad solamente humana, la Virgen en ese momento, y a lo largo de toda su vida ya lo vamos a ver, ¿sí? Ha tenido que tener fe. Fe. Ha tenido que creer. Entonces, lo que el ángel le explica no es que le quita a ella la fe porque ya lo ve todo claro y entonces, bueno, ya no queda otra que decir que sí. No, no, no. Entiende hasta donde puede entender un ser humano libre de pecado original y todo lo que quieras. Un ser humano tremendamente inteligente, pero es un ser humano. Y hay un momento en que la inteligencia y la voluntad del ser humano, de ella que no ha tenido pecado y mucho más las nuestras inteligencias y voluntades, donde tienen que hacer un salto de fe. Me la juego. Me la juego. ¿Sí? La certeza absoluta no la tengo. Si yo tuviera certeza absoluta ya no hay lugar para la fe. La Virgen María ha tenido la capacidad de captar la verdad, ¿no es cierto? Y de decidir en favor de la verdad, pero ha necesitado de la fe, porque se trata de una inteligencia y de una voluntad humanas. Y la inteligencia y la voluntad humana, la repito, no es perfecta ni es absoluta. Entonces, esta fe que ella ha necesitado en el momento de aceptar el plan de Dios manifestado por el ángel, es una fe que ha tenido que ir creciendo, ¿no? La Virgen María ha profundizado y ha crecido en su fe a lo largo de toda su vida. No es que tenía todos los problemas resueltos, la Madre de Dios, no. Hay muchas situaciones en donde ella tiene que, ese sí que había dicho al principio, cuando el ángel se le presentó y le ofreció el plan de Dios, ese sí ha tenido que ser renovado y profundizado en las pruebas de la vida que el Señor le ofreció, como le ofrece a cada uno de nosotros. Y allí tuvo que crecer la fe de María Santísima. Entonces, repito, ¿por qué? Porque se trata de un ser plenamente humano, pero solamente humano. Entonces, la fe de María, si la inteligencia y la voluntad de María hubiera captado todo como capta la inteligencia y la voluntad de Dios, si fuera divina, la fe de María no habría existido, ¿sí? Si hubiera entendido de manera perfecta la salvación de los hombres, su aceptación, ¿sí? No habría necesitado de la fe. Su asentimiento ha tenido, por lo tanto, una enorme cuota de esta virtud, de la virtud de la fe, y hubo de desarrollarla a lo largo de su vida a medida que iban comprendiendo en mayor profundidad lo que Dios tenía previsto y los caminos de la redención. A lo largo de su vida, aquel sí, realizado con pleno conocimiento de su inteligencia y voluntad humanas, iluminadas por la fe, hubo de realizarse y se reforzó en cada prueba. ¿Sí? Bien,
Esto, repito, es la raíz de todo el misterio de María, el hecho de que ella es la Madre de Dios, la Theotokos, ¿sí? Eh, em, por eso, en alguna de las presentaciones que hemos tenido, ¿sí? De las imágenes que hemos tenido, ustedes han visto la imagen de la Santísima Virgen María bajo el título de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Por qué puse esa imagen? Porque es un ícono antiquísimo, ¿no es cierto?, donde María está representada como Madre de Dios, ¿sí? Entonces, después con el tiempo y a medida que fue pasando para el occidente esta devoción, empezaron a llamarla Perpetuo Socorro, pero el que pintó ese cuadro lo hizo pensando en ella como Madre de Dios, Theotokos, ¿sí? Aquella que ha dado a luz al Hijo del Hombre, aquella que ha dado a luz al Hijo de Dios, que ha asumido una naturaleza perfectamente humana para salvarnos, para ofrecernos un modelo de santidad, para mostrarnos en su rostro humano el rostro de Dios, ¿no es cierto? Y para llevarnos a todos nosotros, los seres humanos, a la plena comunión con Dios para siempre en el reino de los cielos. Bien, con esto más o menos hemos ido cerrando este primer capítulo, ¿no?, de Mariología. Después, a lo largo de lo que vayamos ahondando, vamos a ir viendo los otros misterios de la Santísima Virgen María, ¿no es cierto?, que nos van a ir ayudando a comprenderla. Pero, ¿por qué viene este primero? Porque este es el que da la razón, ¿no es cierto?, de ser a todo lo que en la Virgen María se puede conocer, ¿eh? Entonces, María, Madre de Dios. A partir de allí se entiende todo. Si ustedes no captan a María como Madre de Dios, no van a entender nada del resto del misterio de la Santísima Virgen María, y lo peor de todo es que se van a perder nada más y nada menos de la capacidad de poder llegarla a querer, ¿no es cierto?, y a quererla con todo el corazón y a tenerle la devoción y gozar de esa devoción que ella nos ofrece, que Dios nos ofrece también, porque es Él el que nos la ofrece como madre. Lo vamos a ver después también, ¿no es cierto?, ya casi al final de este curso de Mariología. Muy bien, esto es todo por ahora, ¿no es cierto?, en el primer encuentro que tenemos. Si Dios quiere y la Virgen, podremos ir teniendo todos los otros. Los que son alumnos de la Escuela de Teología tendrán en su plataforma ya todo el material escrito que habla sobre esto, y también una pequeña actividad que, por supuesto, no se asusten, no es para evaluarlos, primero. Segundo, no es obligatorio, pero qué bueno sería que la hagan, ¿no es cierto? Entonces, eso lo van a tener los alumnos de la Escuela de Teología en sus plataformas de educación. Entonces, espero que les haya servido, espero que lo hayan podido entender, ¿no es cierto? Y si no lo han logrado comprender del todo, bueno, está ese material escrito donde ustedes lo pueden leer un poquito más despacio, ¿no? Y bueno, esperemos que sigamos nosotros creciendo en el amor y en la devoción a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Theotokos, como le solían decir los antiguos cristianos, ¿no? Para disfrutar, repito, ¿no es cierto?, de esa maternidad que Dios nos ha dado a través de ella. Que tengan unas hermosas jornadas, y ya saben que estos videos, como también los escritos que tienen en sus plataformas o que se dan a través del grupo de WhatsApp de la Escuela de Teología, ¿sí?, tienen todo el tiempo para leerlo, la hora que quieran, el día que quieran, el tiempo que quieran y que necesiten. Muy bien, ha sido un gusto comenzar esta cursada de Mariología, y esperemos que el Señor nos siga sosteniendo, nos siga ayudando para que podamos llegar hasta el final, ¿no es cierto? Y sobre todo que nuestro corazón arda en amor a María, nuestra Madre.